pero cualquier tipo de recuperación que tengamos básicamente no llega a los niveles que teníamos entre el 2003 y 2007. Es decir, 2016 va a ser mejor, va a ser mejor. Va a ser bueno, no, si uno lo compara con 2003 al 2007, que eran los años dorados que tuvimos acá en la región. Y básicamente lo que se está observando es una divergencia entre las economías avanzadas y las economías en desarrollo o economías emergentes. Este es un índice de gestores de compra cuando está por encima de 50, que es la raya punteada, básicamente quiere decir de que hay perspectivas de crecimiento. Y ustedes ven que la línea verde oscura, que es de países desarrollados, hace un buen tiempo ya se encuentra por encima de la línea de 50. Básicamente hay muy buenas perspectivas de crecimiento en los países avanzados. ¿Qué pasa con los países emergentes? Fíjense cómo entra por debajo de los 50 desde comienzos de este año. Motivado básicamente por lo que pasa en China, motivado básicamente por lo que pasa en Brasil. Entonces, la ayuda que podemos tener van a venir de los países avanzados, básicamente Estados Unidos, y no de, digamos, nuestros vecinos o de China, que por lo general dependemos por nuestra exportación. Entonces, quiero tocar, esta era la dinámica 1, la dinámica 2 que nos va a, digamos, poner el marco, cómo nos vamos a mover el año que viene. Básicamente el dólar que se fortalece en los mercados internacionales. De nuevo, es inminente de que se siga fortaleciendo. Y ven ustedes cuál es la relación que por lo general tiene el crecimiento de Paraguay con respecto al dólar americano. Básicamente lo que dice este gráfico es que históricamente, periodos en donde el dólar americano se fortalece, el crecimiento de la economía paraguaya es menor. Esto es lo que nos dice. Por eso tuvimos el 4.8 en una época en la cual teníamos un crecimiento, un debilitamiento de la moneda norteamericana. Entonces, ¿qué esperar? Tenemos un dólar mucho más fuerte en la medida en que se normalicen las condiciones monetarias en los Estados Unidos, y eso va a tener su impacto en la economía paraguaya porque históricamente hemos tenido un menor crecimiento en cuanto el dólar se fortalecía. La dinámica 3 que va a condicionar lo que va a ocurrir con nosotros es que la actividad económica de Brasil se recupere paulatinamente. El problema de este gráfico es que uno tiene que actualizarlo probablemente cada 2 días, o cada 1 día, o cada 12 horas. Es increíble la dinámica que está teniendo Brasil, y no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, que es lo que le está condicionando ahora a tomar todas las medidas que son necesarias para que la economía repunte en nuestro vecino. Seguimos siendo optimistas de que entre el 2015 y el 2016 lo peor pasaría de Brasil y veríamos alguna recuperación a partir de finales de 2016 o comienzo de 2017. Pero como les dije, esto es algo que va cambiando día a día y las expectativas son fundamentales, y en la medida en que no se tenga una solución política, muy difícilmente tengamos una solución económica a los problemas brasileños, lo cual va a posponer la recuperación brasileña, lo cual podría tener sus efectos nuevamente sobre el Paraguay. La dinámica 4 se refiere a la caída de los precios de los commodities. Hay algunos papers que hablan entre qué es importante, el nivel o el crecimiento en el precio de los commodities. Si fuera por nivel, ustedes pueden ver de que la expectativa es que se mantengan en niveles elevados, el precio de los commodities, no tanto como eran los momentos de pico, pero bastante más de lo que era ya antes, en el siglo anterior, ¿verdad? Antes del año 2000. Entonces es un nivel razonable y bueno. Ahora, ¿es suficiente para crecer? Bueno, esos mismos documentos de trabajo dicen de que más relevante que el nivel es el cambio en el precio, es decir, lo que tuvimos de ayuda nosotros durante los años dorados, que he hablado anteriormente, es porque cada año el dólar, la soja crecía en promedio un 10%. Y lo que nos pegó muy fuerte ahora, últimamente, fue la caída en el precio, es decir, caídas consecutivas de crecimiento en el precio. Incrementos en el precio nos ayudan, de crecimiento nos perjudican. Si bien es todo un arte esto de precio futuro, tomamos lo que dice el Fondo Monetario, cuál es la perspectiva hacia adelante del precio de las materias primas, y básicamente es algo estable. Entonces el hecho de que las materias primas
no continúe cayendo. Entonces eso podría ser un factor importante. El nivel es adecuado, es alto, pero no es suficiente para fomentar el crecimiento de la economía. Lo importante son los cambios en los precios, y los cambios en los precios, por lo menos de acá para adelante, no van a perjudicar el crecimiento económico del Paraguay. Y este es un resumen que le quería mostrar. Es un trabajo muy bueno que hicieron en la Gerencia de Estudios Económicos, y básicamente ve la contribución de factores externos a la economía paraguaya, al crecimiento de la economía paraguaya. El primero era lo que era el promedio 2004-2014. Tenemos crecimiento mundial del Brasil, el crecimiento del precio de la soja, lo que le dije anteriormente, lo importante es el crecimiento del precio, no el precio per se. Y por último, la tasa de interés internacional. Básicamente, los factores externos, de acuerdo a este modelo VAR que tenemos, contribuían en poco más del 2% al crecimiento económico de Paraguay. ¿Qué pasó recientemente? A octubre de 2015, tomando lo que pasa 2015-2016, esos factores, en vez de contribuir a 2,4%, básicamente contribuyen en 0,5%. El crecimiento de Brasil es negativo, el crecimiento de la soja también es negativo, y la tasa de interés internacional en términos reales se va encareciendo. La mayor parte de los factores externos van a ser o fueron peores en el 2014-2015 y eventualmente en el 2016. Y más adelante, 2017-2018, esperemos que la economía, respaldado por la economía americana, se recupere Brasil y se estabilicen los precios de las materias primas. Todo eso va a contribuir a tener un ambiente externo que va a ser mejor a lo que tuvimos ahora, pero no va a llegar a lo que eran entre los años 2004 a 2014. Esta es la parte que creo que todo el mundo espera, por lo general. Son las proyecciones que tenemos nosotros, tanto para el 2015 como para el 2016. Para el 2015 nosotros estamos esperando que el crecimiento del PIB se encuentre alrededor del 3%. Básicamente es el número de octubre y vemos que noviembre está viniendo casi similar, entonces el crecimiento final va a ser del 3%. Y ahí de nuevo no hay que mirar todo el número, si bien ya hablé lo que es comparado regionalmente. A mí me hubiese gustado ver un poco de diferente en la calidad del crecimiento. Hasta hace poco hablábamos mucho de factores no tradicionales que apoyaban al crecimiento de la economía paraguaya. Pero acá hay nuevamente, o increíblemente, la agricultura ha crecido muy fuertemente este año, ha crecido en alrededor del 5%. Las binacionales se están empezando a recuperar, también eso contribuye. Y algunos motores domésticos que teníamos anteriormente por A, B o C motivo, han contribuido positivamente, pero no tanto como antes. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de construcciones, que hemos tenido un año en el cual muchísimo ha llovido. Ustedes están viendo cómo diciembre está lloviendo nuevamente. Y todo eso ha desacelerado el crecimiento del sector de construcciones. Sigue siendo muy importante, creo que está alrededor del 7% para finales de año, un poco más, pero es alrededor de 14 a 15%. Y también la parte de carne, que había contribuido muchísimo también al crecimiento a través de ganadería o a través de lo que es la parte de industrial. Hemos tenido el cierre de uno de los frigoríficos más altos, más grandes que había. Entonces son factores que han tocado aquellos sectores que usualmente contribuyen a nuestro crecimiento. En términos de inflación, estamos estimando que la inflación estaría alrededor del 2,6% para el 2015. Y para el 2016 estimamos que el PIB tendría un comportamiento muy similar a lo que ha sido este año. Podemos hablar de un número puntual, 3.2 que pusimos ahí, o podemos hablar de un rango. A mí me gustaba hablar más de un rango, sino este número nunca se acierta, porque un solo número no se acierta. Nosotros creemos que podemos estar en una tasa de crecimiento entre 3 a 3.5% para el año que viene. Como tenemos que presentar un número, metimos el 3.2%. Ahí estaríamos recuperando el comportamiento o la dinámica del PIB que teníamos anteriormente, con un sector primario que aporte menos, pero un sector secundario que aporte un poco más, basado en un mejor tiempo para las construcciones y también con un fisco que hace énfasis en los gastos de inversión. También en una recuperación de la parte de carne, porque se están abriendo nuevos mercados. También en la parte de servicios, porque ahí, por ejemplo, está toda la parte de comercio. Si Brasil se llega a recuperar, las importaciones van a dejar de caer como han caído este año,
y se va a ir recuperando esa parte de comercio. La inflación estimamos que va a estar en un nivel de entre 4 a 4.5%, es decir, dentro de nuestra meta que tenemos acá en el Banco Central. Una última cosa, las condiciones de nuevo, me canso de repetir, pero es importante entender en dónde estamos parados para ver qué podemos conseguir. Han cambiado. Y acá hay que tener mucho cuidado en confundir cuestiones cíclicas con cuestiones estructurales. Acá para el ciclo podemos hacer algunas cosas, pero para la parte estructural o sobre crecimiento potencial necesitamos hacer otro tipo de cosas. Entonces la combinación de políticas es algo muy diferente en este momento, ya que tenemos nuevas condiciones en el mercado global. Entonces quisiera enfatizar estos tres tiempos que me parece que tenemos que tener. Yo le llamo las 3T. Es un tiempo de prudencia porque hubieron países que intentaron llegar a un atajo y llegaron realmente a un precipicio, no a la meta que querían. Implementaron políticas irresponsables y terminaron muy mal, y la historia de América Latina está lleno de estos experimentos. Es tiempo de respetar los límites, es decir, entender de que la política fiscal o la política monetaria puede atenuar, pero no va a neutralizar completamente el cambio en las condiciones globales que existen. Y por último, es tiempo de volver a lo básico. Es lo que decía Santiago. Acá podemos crecer porque acumulamos capital, porque acumulamos trabajo o porque mejoramos la productividad. Ahora, el secreto de aquellos países que a lo largo del tiempo han tenido tasas de crecimiento más elevadas y más sostenibles ha sido los incrementos de productividad que han mostrado estas economías. Ese es el secreto de los países de Asia, no porque pusieron más capital, que lo pusieron, pero principalmente porque mejoraron sustancialmente la productividad. Y ahí tenemos que trabajar en toda la parte de reformas micro, no les voy a aburrir, pero mejorar infraestructura, mejorar clima de negocios, mejorar la diversificación de la economía, mejorar la parte de capital humano, todo eso hay que trabajar para que en el mediano plazo continuemos creciendo a pesar de condiciones externas mucho más adversas. Y le dejo con una frase que a mí me encantó porque básicamente no se refiere a economía, pero es muy aplicable a la economía. Es de Charles Darwin, y básicamente él decía, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino aquella que se adapta mejor a los cambios. Y creo que eso va a ocurrir también con toda nuestra economía. Muchas gracias. Hola, hola, no sé si me escuchan. Sí. Buenos días a todos acá, es un placer poder estar en este evento tan prestigioso en el Banco Central. Ahora es donde viene la parte buena, creo yo. Vamos a comenzar a platicar un poco, tenemos 20 minutos, lo cual es realmente poco tiempo, pero vamos a intentar platicar sobre la coyuntura económica paraguaya y también la coyuntura de América Latina. La región ha sido realmente en 2015 un año muy complicado, muy difícil. 2016 no parece que va a ser más fácil. Tenemos a China desacelerando, tenemos a Estados Unidos teniendo tasas, tenemos el comercio global todavía bastante débil. Ahora en la región, para comenzar, yo ya llevo 4 años en Brasil, estuve en Brasil, pude ver el boom de 2010, 2011, ahora estoy viendo lo que puede ser una depresión, lo cual es bastante preocupante para todo el mundo. Lo primero que le quería preguntar al presidente Fernández es el impacto que puede tener esa recesión, que va a ser más aguda y más prolongada de lo que realmente se esperaba sobre la economía paraguaya. No, Brasil, como dije anteriormente, es nuestro principal socio comercial y nos pega. Nos pega por algunos sectores en particular, principalmente todo lo que es el comercio de frontera. Yo creo que está ahí el ministro Leite, ¿verdad?, que ha hecho un excelente trabajo en términos de seguir atrayendo, digamos, las inversiones brasileras acá y seguir exportando. Creo que este año son 25% más del monto de maquila que vamos a estar exportando a Brasil. Pero si no hubiese estado tan mal la economía brasileña, probablemente ese 25 iba a ser 50. Entonces, es fundamental si uno hace un análisis de los ciclos económicos. Yo creí que éramos más independientes, pero finalmente terminamos siendo muy dependientes de lo que ocurre en la economía brasileña. Entonces,
el hecho de que no se recupere tan rápido, el hecho de que siga teniendo problemas políticos, va a tener un efecto en Paraguay y por eso es que no podemos ser tan optimistas como antes y vemos, así como dijiste, un 2016 complicado, muy parecido a lo que es ahora, si no es un poco peor. Pero por lo menos del sur a lo mejor tenemos buenas noticias, pero del este tenemos que ver hasta qué punto finalmente la economía brasileña se recupera. Ok, ministro Peña, ¿y qué es lo que el gobierno puede hacer al respecto? O sea, ¿existen políticas que pueden ser aplicadas aquí para disminuir ese impacto? Yo creo que tenemos que concentrarnos en aquello que nosotros controlamos. Yo siento que este ambiente económico regional que estamos viviendo es una oportunidad como Paraguay nunca la tuvo. Es una oportunidad para mostrar al mundo y a los mismos paraguayos la fortaleza que tiene la economía paraguaya. Yo creo que no es al azar que este año nos han visitado el ministro de Industria del Brasil en 2 ocasiones, una viniendo con una delegación muy importante industrial. No es al azar que ha venido el ministro de Industria de España, también acompañado de una delegación. Hoy los ojos del mundo y la región están mirando a Paraguay de manera diferente. Yo recuerdo y repito mucho una anécdota personal que me pasó en mis años en la universidad en Estados Unidos, cuando se hablaba de Paraguay y era un profesor muy prestigioso hablando de América Latina, habló y hizo una radiografía a cada uno de los países y al terminar dijo: el único país que no voy a hablar es de Paraguay porque no conozco nada de Paraguay. Yo creo que eso está cambiando. Yo creo que en los últimos 2 años el gobierno ha puesto a Paraguay en el mapa. Yo creo que hoy Paraguay es un destino de inversión como nunca antes lo había sido. Y tenemos que ver la estadística de inversión extranjera directa que tiene Paraguay. Ha sido siempre rezagado, ha venido rezagado con respecto a los demás países de la región. Yo creo que esta es una oportunidad. Tenemos que avanzar en la agenda de reforma, tenemos que mantener una prudencia macroeconómica, tenemos porque esto es una fortaleza de la economía paraguaya, pero tenemos que avanzar con esa agenda de reformas estructurales que van a permitir destrabar el crecimiento económico. Santiago hablaba, una de esas reformas es la de pensiones, cómo nosotros podemos movilizar el ahorro de largo plazo para que vaya a financiar el crédito de largo plazo. No existe país en el mundo que haya podido sostener tasas de crecimiento por mucho tiempo sin tener un financiamiento a largo plazo a tasas y tasas competitivas. Así que yo creo que esa es una reforma importante. Tenemos que seguir haciendo de nuestro mercado laboral no solamente atractivo en términos de abundancia, gente joven, sino cómo los preparamos cada vez mejor. Yo creo que en esa misma línea ha sido una grata sorpresa para todos los paraguayos la alta demanda que hoy tiene la mano de obra paraguaya, la mano de obra joven, que es la que ha venido alimentando este crecimiento en el régimen de maquila. Hoy Paraguay tiene una industria maquila que representa o utiliza 10.000 paraguayos, 10.000 empleados. Esto se ha duplicado en los últimos 2 años nada más. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir trabajando hacia el interior del país, ¿verdad? Porque no existe mejor promoción que a los empresarios paraguayos le vaya bien. Pero también tenemos que seguir mostrando hacia el mundo que Paraguay es un país competitivo. No solamente son precios bajos de producción, sino que es competitivo. La calidad del producto que se produce en Paraguay es de alto nivel y se está dando en varios sectores. Yo creo que ha habido un proceso de diversificación. Esta ya no es una economía simplemente que exporta soja, es una economía que sigue siendo muy competitiva en la producción de granos, ha avanzado en la industrialización de los alimentos, pero ha tenido un crecimiento muy importante en todo lo que es el proceso de una industria que está por fuera de la agricultura. Bueno, el empresariado brasileño confía mucho que la depreciación del real contra el dólar, que ha sido más acentuada que la del guaraní, realmente va a dar ganancias de productividad importantes para el país. Quería saber si ustedes tienen alguna preocupación de que de repente eso pueda ser perjudicial para sus productores locales. No, hay otros costos que son mucho más importantes y que no van a llegar a compensar eso. Básicamente el costo de la energía, mucho más barato, van a necesitar depreciar muchísimo más. Los costos totales laborales, mucho más altos también, no es suficiente con lo que ya han tenido de depreciación. Y ni qué decir los costos impositivos, ¿verdad? Ya tenemos 35% en promedio, si no llega a 40%. Y acá con el régimen de maquila pagan un 1% sobre las ventas. Entonces, mano de obra más barata, pero bastante más eficiente, de acuerdo a lo que nos dicen, menor burocracia, menores impuestos. Todo eso hace un conjunto de que Brasil va a necesitar mucho más depreciar, y aparte hay que ver
se ha llegado a un momento en el cual la depreciación ahora ya se está traduciendo muy fuertemente en inflación. Lo importante es la depreciación real, y con Brasil hoy sale el número de 10,5% de inflación interanual, ya le comió una buena parte de la depreciación que ellos tuvieron. Muy bien, doctor Levy, usted que ha estudiado bastante el tema de competitividad y de productividad, la depreciación de las monedas regionales que hemos visto en este último año, ¿eso puede llevar a ganancias permanentes de productividad en la región? Yo separaría como dos tiempos. En el muy corto plazo, y sí hay que ver, como lo estaba diciendo Carlos, los tipos de cambio bilaterales, porque la relación con el dólar puede ser un poquito confusa acá. Sí puede dar un poquito de empujón a las exportaciones y puede ayudar, pero en el fondo, la política monetaria y lo que se cambia en los tipos de cambio no sustituye a lo que son los procesos fundamentales de crecimiento de los países, que es los determinantes de la productividad. No hay banco central, acá tenemos un espléndido banco central que logre cambiar la micro profunda de la economía, que tiene que ver con las decisiones de las empresas y los trabajadores de invertir, capacitarse, crecer, innovar, adoptar tecnologías, y eso es la productividad a mediano plazo y es lo que va a hacer crecer. Y eso no se arregla con los tipos de cambio. Ahora, ministro, yo creo que el empresariado brasileño también ha entendido muy bien ese mensaje que ustedes quieren dar de atraer esa inversión. El régimen de Maquila está trayendo bastante inversión, pero al mismo tiempo en muchos otros países de América Latina se cuestionó ese modelo, ese régimen. ¿Será que realmente es un régimen que lleva a un desarrollo sustentable? Y esa es la pregunta que le quería hacer a usted, si realmente le parece que esto va a llevar a un fomento del desarrollo acá. Yo creo que sí, yo creo que dado el bono demográfico que tiene Paraguay, hay que entender que Paraguay no solamente tiene una población joven, tiene la población más joven de América Latina, 75% menos de 40 años, es una población joven que puede ser no la mejor educada de la región, pero claramente es altamente entrenable. Entonces yo creo que es un instrumento, pero el modelo de Maquila no es un fin en sí mismo, sino un instrumento que le permita a Paraguay avanzar en niveles de industrialización mucho más elevados. Obviamente esto tiene que ser complementado con otra medida. La formación de capital humano de alto nivel es una condición necesaria. Particularmente yo creo que Paraguay está condenado al éxito. Yo creo que este país va a seguir creciendo a tasas altas la próxima década. Y acá hay una relación de la composición del capital, ¿verdad? O sea, la tierra que tiene Paraguay es altamente productiva. Estamos en una situación geográfica muy importante, seguimos siendo muy competitivos a pesar de todos estos cambios en precios, en tipo de cambio, seguimos siendo muy competitivos a la hora de producir, pero tenemos que pensar ya qué es lo que va a hacer Paraguay en 10 años, en 15, qué es lo que va a liderar el proceso de crecimiento económico en 20 años cuando este modelo agroexportador o agroindustrial no sea suficiente. Y ahí es donde tenemos que diversificar la economía por fuera de la agricultura y empezar a desarrollar sectores que le dan mayor valor agregado, donde la innovación, la creatividad tiene un rol mucho más importante. Muy bien, doctor Levy, yo sé que usted ha estudiado bastante sobre el tema de NAFTA, del Tratado de Comercio México-Estados Unidos, también pobreza. ¿Qué lecciones le puede dar México en el tema de Maquila a Paraguay? ¿Qué lecciones positivas o negativas? Yo coincido con el ministro, o sea, la Maquila ayuda, sin duda. Se logra, por ejemplo, muchísima capacitación de la fuerza de trabajo de trabajadores que tienen 30, 35 años, que a pesar de no tener años de escolaridad suficientes, el hecho de tener un empleo estable les permite adquirir habilidades en el empleo que de otra manera no adquieren. Y sí llega al capital humano. Al menos como funciona en México la Maquila, no es una muy buena ayuda a la cuenta corriente porque es muy intensiva en importaciones. Realmente la ganancia se importa mucho, se exporta mucho, hay un neto positivo de valor agregado pero relativamente pequeño. La ganancia es de que se generan empleos de buena calidad. Entonces, en el caso particular de México, la Maquila ha contribuido. Dicho eso, la Maquila no puede sustituir a un conjunto de reformas adicionales internas. Yo lo veo como un complemento de una estrategia, como parte de una estrategia más amplia de creación de empleos, pero no solo como la estrategia de creación de empleos. Tiene que haber también todo lo que determina la productividad de los empleos en el sector servicios, lo que determina la productividad de los empleos en el sector comercio. Hoy en día, en la mayor parte de las economías, la mayor parte del empleo está en el sector
son servicios de comercio, el transporte, los servicios que se dan para todo tipo de cosas. Si eso no es productivo, por más que tengamos un sector de maquila muy productivo, el peso relativo no es suficiente para jalar a toda la economía. Muy bien, continúo con usted y regresando un poco a la crisis en Brasil. Las cosas se continúan a deteriorar con el inicio del proceso de impeachment contra la presidenta Rousseff. Las incertezas, la incertidumbre continúa a crecer. Mi pregunta para usted es si los inversionistas afuera, si los inversionistas en fixed income, en stock, si ellos pueden ver a Brasil como de cierta manera como un termómetro de la región y con lo que está pasando en Brasil puedan salir de la región como un total o existe un diferenciador. Es muy buena pregunta y otra forma de preguntarse es, anteriormente en América Latina había este fenómeno de contagio. Le iba mal a México y de alguna manera a toda la América Latina le iba mal. La crisis 94-95 fue un buen ejemplo. Yo creo que se ha avanzado mucho en los pasados 10 años y que los inversionistas reconocen los esfuerzos nacionales de manera muy importante. Un dato que nos mencionaba Carlos es si ha subido el spread en Paraguay, pero ha subido mucho más en Brasil. Eso es notable. Y eso lo que está diciendo es que la gente está mirando con cuidado y lo que dicen, mira, acá tienen una relación de deuda PIB de 20% y allá tiene una relación de deuda PIB en Brasil de andar por el orden del 60-70%. Y subiendo, aquí la deuda es una trayectoria sostenible, allá no. Entonces, si uno ve el comportamiento de los envíos más allá de Paraguay y Brasil, los envíos de Chile, los envíos de México, los envíos de Perú, de Colombia, compara con los envíos de lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, los envíos en Venezuela, etcétera, sí hay una gran diferenciación. Próximamente probablemente se dé un evento importante de política monetaria, que es que finalmente en Estados Unidos empiecen a cambiar las tasas. No puede uno descartar que haya un poquito de volatilidad de corto plazo, y por eso es importante que la macro la tengamos muy fuerte. Van a empezar a cambiar los flujos de capital a nivel mundial de forma un poco impredecible. Hace 10 años que no suben la tasa de interés en Estados Unidos, entonces eso va a cambiar. Dicho eso, yo creo que la diferenciación que hacen inversionistas entre la calidad de la política macroeconómica de los países en América Latina ya es algo que está presente y que no está presente. Muy bien, en esa misma línea, en las últimas semanas hemos visto cambios políticos importantes en América Latina. La victoria de Macri en Argentina, la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de Venezuela. Ahora, eso parece o lleva a pensar de que vamos a tener cambio de política económica, vamos a tener política económica más ortodoxa en estos dos países importantes, dos economías importantes. Ahora, para el presidente Fernández, ¿usted qué le parece? O sea, estos cambios, ¿qué tipo de impacto van a tener en América Latina en general y en Paraguay? Vamos a empezar con Paraguay. El sector privado, porque es el sector privado el que ha sido inteligente como para dejar de que Argentina sea cada vez menos relevante para lo que es las exportaciones paraguayas, ¿verdad? Era el mayor socio comercial y ahora básicamente significa menos del 10% de nuestra exportación. Entonces, hasta este momento, excepto el ministro Peña, que depende de la transferencia de